Monse, la verdad es que aquí estamos haciendo el programa. Estamos tan solitos como ustedes, queridos parlamentarios, y Marco Enrique, estamos solitos con la Monse por estas instrucciones que hay. Así estoy yo, estoy con la Monse en gran pantalla, siempre mi compañera la tengo presente que está en otro estudio y estamos solitos, no hay camarógrafos, no hay tramoya, no hay utilería, no hay producción, no hay nada. Estoy con eco acá. Estoy con eco, estoy más solo que... Bueno, no voy a decirlo porque después me retan. Senador Insulza, senador... Que carabinero de frontera, disculpando el chiste de Mario, estaban pensando en otra persona seguramente, pero no soy tan desatinado como para decir eso, cuido mi trabajo. Senador Insulza tiene la palabra, por favor, de lo que estamos precisamente hablando, la gobernabilidad, tomar acuerdos con quién. Mire, primero, dos cosas, ¿no? Primero, yo creo que estas peleas internas de los partidos y las cosas son tan antiguas como la política. Winston Churchill dijo alguna vez, entró a la Cámara de los Comunes alguna vez y se fue a sentar con los parlamentarios laboristas. Entonces un señor de su bancada, desde el frente de los conservadores, le dijo: ¿y usted por qué se sienta con sus enemigos? Y él le contestó: yo estoy sentado con mis adversarios, mis enemigos están todos ahí al frente. Esa es la realidad. O sea, si usted me pregunta a mí, yo vivo contestando demandas del Tribunal Supremo de mi partido de por qué hice esto y por qué hizo lo otro. Esas son cosas bastante comunes, no hay que quedarse en ese tipo de cosas. A mí lo que me interesa sí es usar la palabra que usó Marco Enrique sobre cohabitación. Tenemos una realidad. En este país, además de que tenemos la inmensa realidad que a veces la gente se le olvida, que estas tragedias no se viven más que una vez en cada siglo. Si la última pandemia que hubo y que tocó a Chile fue en el año 1918. Entonces esto no pasa casi nunca, no pasa en las vidas de mucha gente y tenemos que ver con esa tragedia. Y esa tragedia la tiene que enfrentar el país por lo menos con la mayor cantidad de acuerdos posible, y tiene un gobierno que es de un color y un parlamento que es de otro color. Tenemos que buscar acuerdos, tenemos que tratar de trabajar juntos. Ahora, usted me dirá en qué, ya sacamos esto, tendremos que seguir, por cierto, hay otras cosas que hacer por sectores medios. Yo esto lo dije hace mucho tiempo, usted me lo preguntó, lo decía antes que yo, que del corte, ¿no? Yo, una de las últimas cosas que hice cuando salí de la OEA, antes de salir de la OEA, fue publicar un libro de la OEA sobre este tremendo tema de la desigualdad. Y ahí decíamos, mire, se habla mucho de clases medias, nuevas clases medias en América Latina, porque hay menos pobres, claro, hay menos pobres, la pobreza ha disminuido de un 40 y tantos % a un 25% en toda la región, en Chile es menos que eso. Pero el problema está en que esa gente no es que se haya hecho de clase media, sino que mucha de esa gente quedó al lado de la línea de la pobreza y ahora con la crisis que estamos viviendo está cayendo nuevamente en la pobreza. Tenemos que hacer cosas para ellos. Ahora, ¿qué es lo que yo digo hoy, por ejemplo? La cifra más grave de esta semana es que hay más chilenos en edad de trabajar, menos de la mitad está trabajando. Claro. Entonces tenemos que preocuparnos del empleo. Durante y después de la pandemia. Porque si no, con los recursos que van a haber, vamos a entrar en dos lacras que siempre son las peores, que son la informalidad y la precarización, el trabajo precario y el trabajo informal. Fíjese usted que en algunos países de América Latina, tengo uno en mente ahora mismo, no lo voy a citar, pero trataron de hacer una cosa tipo subsidio de cesantía o tipo IFE o algo así, y resulta que todos los trabajadores son informales. No están inscritos en ninguna parte, no tienen ninguna cuenta, no tienen previsión, no tienen nada. Entonces tenemos que preocuparnos de que eso no llegue a Chile. Un acuerdo nacional por el empleo, por ejemplo, sería muy fundamental. Pero ahí tienen que ponerse los empresarios también, pues. Eso es lo que le planteaba porque yo estoy de acuerdo. ¿Perdón? Eso es lo que planteaba yo antes de ir a la pausa. Es decir, que acá, claro, hay un gobierno que debiera pedir u obligar a el sector empresarial, banco, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que todavía quizás no se están poniendo aquí los empresarios con el tema de la hibernación de las deudas, con otras medidas ya para el empleo. Pero, ¿por qué esta pata está coja todavía, senador? Cuando ya en marzo comenzó yo creo esto. que simplemente no ha sido... o sea, yo recuerdo que en algún momento hubo un grupo de empresarios que dijo que iban a poner una cantidad de plata y creo que le pusieron hasta cifras, 50.000 millones,
y no lo juntaron, pues. Juntaron nada más que los empresarios que llamaron a esto, que fueron 28.000 o 30.000 millones, algo así. Pero no se trata tampoco de donaciones, se trata de que ellos asuman la responsabilidad primero ciertamente se pongan con esta crisis, ¿no? También accedan, recuerden lo que pasó con el retiro de utilidades, accedan a no retirar utilidades. Por ejemplo, yo no sé por qué razón la AFP tienen tantas utilidades todos los años, y eso debería estar limitado. Cuando una empresa tiene un contrato con el fisco, con el Estado, se fija una tasa máxima de rentabilidad, la electricidad, por ejemplo. Pero para otras empresas no se fijan tasas máximas de responsabilidad. De tasa máxima de rentabilidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos necesariamente, si vamos a hacer el esfuerzo, primero dejar que las empresas produzcan. Por cierto, tampoco se trata de decir, mire, ustedes tienen que no producir, porque no produciendo no le crea problema a nadie, porque eso para la economía nacional, de acuerdo. Pero al mismo tiempo allánense a la idea de que también en esta vuelta tienen que perder. Porque los más pobres, con lo que está pasando en este país, los que estaban cerca de la línea de la pobreza, los que la habían pasado con grandes dificultades y ahora eran clase media, como se dice, se están volviendo a la pobreza. Eso no puede pasar. La pérdida no la pueden hacer los más pobres, la pérdida la van a tener que hacer necesariamente los más ricos. Y a eso es lo que hay que pedirle a los empresarios, que entiendan eso, que acepten una situación tributaria distinta, que dejen de lado todas las cosas raras de las cuales descuentan impuestos, por Dios, si las empresas tienen que pagar impuestos del 35, 40, o del 35% o de 25% y pagan el 10% y mucho, porque encuentran forma de deducir todos sus impuestos, etcétera. Entonces, revisemos eso, revisemos el tema de la excesiva rentabilidad de algunas empresas y al mismo tiempo tengamos un plan nacional de creación de empleo, porque no puede ser que un país, la mitad de la gente que tiene que trabajar o que quiere trabajar no trabaje. Es imposible eso. Diputado Sandón. Eso no sobrevive en pandemia y mucho menos después. Diputado Sandón. Sí, Montserrat, a mí me parece muy interesante todo lo que está diciendo el senador. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad para que los bancos, como tú bien mencionaste, y las grandes empresas de alguna forma recuperen la confianza de la gente. Yo creo que esto es una oportunidad. Nosotros, por ejemplo, en este minuto estamos evacuando un proyecto de ley donde se le pide a la ISAPRES que no, ni siquiera que no cobren, sino que no aumenten, por ejemplo, los planes y que no saquen y no terminen los contratos con las personas que han perdido su fuente laboral. Pero a mí lo que me impresiona es que tenga que salir de nosotros y no se le ocurra a la ISAPRES misma. Sobre todo que estamos hablando en un contexto de salud, estamos hablando de la ISAPRES, la salud. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que dice el senador. Yo creo que efectivamente tenemos que hacer un gran acuerdo nacional que no sea solo con el tema del empleo, sino también el tema tributario, porque tenemos que partir reconociendo que la desigualdad hoy día en este país está golpeando muy fuerte. Y nosotros, de parte de esta derecha social, es lo que hemos tratado siempre de levantar la mano y decir, y hoy día la gente está reconociendo que la desigualdad es brutal. Yo hice, antes de presionar por el tema de la pensión básica solidaria el año pasado, hice una encuesta a más de 1.000 adultos mayores de mi distrito y realmente lo que ellos viven es algo impresionante. Hoy día ellos viven con su pensión básica solidaria y de alguna forma bicicletean entre una tarjeta y otra tarjeta, porque antiguamente la gente se endeudaba para sus viviendas, pero hoy día la gente se endeuda para vivir, para comer. Entonces, la verdad es que tenemos que, le tomo absolutamente lo que él dice, tenemos que hacer un acuerdo nacional, pero que en este acuerdo nacional esté el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, pero también las grandes empresas, porque también tenemos que ser responsables. Tampoco podemos decir ellos tienen que llevarse todo este costo, porque la economía sabemos que es súper importante y que queremos cambiar de alguna forma, donde la economía nos siga siendo como la que reina todo esto y tiene que estar al servicio de las personas. Pero yo creo que tenemos que de alguna forma crear instrumentos, y creo, Julio, es una cosa cortita, creo que tenemos que crear instrumentos para poder recaudar más fondos, y Renovación Nacional hizo una propuesta, no ha sido contestada de parte del Ejecutivo, también para un fondo solidario, donde todo el mundo pueda poner plata y sea administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y vaya como transferencia directa a las personas. Tenemos que ser creativos, pero tampoco tenemos que destruir lo que hemos construido también por tantos años también. Sí, no, yo le quería plantear otra cosa, porque ¿en qué medida el gobierno está en este pie, o ustedes han conversado con la gente del gobierno? Porque ayer nomás estamos hablando esto de un gran acuerdo, estamos hablando esto de hibernar algunos créditos, todo, pero ayer nomás estaba en el Congreso, en la Cámara de Diputadas,
y diputados un veto. Y andaba el ministro de Energía, precisamente, ¿no es cierto?, apoyando ese veto para que los legisladores votaran a favor, ¿no es cierto?, del veto, en circunstancias que la ley era solamente que no le corten los suministros básicos a la gente, no que se los regalen, y que se haga un mecanismo de pago a posteriori. Entonces, si el gobierno estaba vetando eso, ¿qué se puede esperar cuando usted me dice, no sé cómo no se le ocurre a la ISAPRE o que lleguemos a un gran acuerdo? Parece que... Sí. Es que mira, yo creo que tenemos que ser súper sinceros y francos con la gente. El veto no tenía nada que ver con el corazón del proyecto, ¿ya? El veto hacía relación a un tema del agua, hacía relación a un fondo, a un sistema solidario de telecomunicaciones y de que no se le pasara el costo a las personas el día de mañana. O sea, nosotros igual votamos en contra, quiero ser súper sincera, porque me parecía que lo que ellos estaban proponiendo como fundamentación para este veto, pero este veto de ninguna manera terminaba con el fondo del proyecto, que es, como bien tú dijiste, que no se le corten los servicios básicos a las personas y que después se pueda prorratear. Entonces, la ciudadanía a veces no se informa y suena como que el veto del gobierno estuviera contra el proyecto en general, y no era así, eran solo 3 puntos muy concretos, y es por eso que la mayoría de los diputados no estuvimos de acuerdo y lo rechazamos, porque justamente no aportaba mucho, en el fondo trataba como de limpiar, según el gobierno, ciertas imperfecciones que tenía el proyecto. Diputado Vidal. Pero no quisieron destruir el proyecto, por eso quiero ser súper sincera en eso. Diputado Vidal. Sí, creo que es importante ser preciso en esto, y yo quiero decir, es verdad lo que dice la diputada Sandón en términos de que el veto no era sobre la totalidad del proyecto, sino que sobre solo algunos aspectos. Pero durante toda la tramitación del proyecto de ley, el gobierno dijo que esta ley no era necesaria y amenazaron con el veto y con el Tribunal Constitucional. Después desistieron del Tribunal Constitucional y insistieron con este veto parcial. Pero ¿por qué hago el punto? Y creo que sí es importante decirlo, porque está íntimamente ligado con lo que acaba de preguntar Montserrat y también tú, Julio César. Si uno deja la posibilidad de que el privado asuma la responsabilidad social que debiera tener a su libre voluntad, no logras garantizarle a la ciudadanía que esas soluciones van a ocurrir. Acá lo que el gobierno dijo es: no es necesaria una ley que postergue el pago de servicios básicos porque ya tenemos un acuerdo con las empresas. Ese acuerdo fue de palabra, lo tuvo que ratificar la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y ustedes han visto en estos días los miles de reclamos que hay en Chile por el tema de las cuentas de la luz. Así es. Porque la gente no tiene la claridad de si puede o no puede postergar el pago de servicios básicos. Entonces es completamente necesario que existan reglas claras, vía legal, que sean transparentes, conocidas por todas las personas, y esto no puede quedar a la buena voluntad de las empresas. Hablar sobre una reforma tributaria que establezca el impuesto a los súper ricos para que ocurra lo que yo concuerdo con el senador Insulza, para que sean los que más tienen, quienes soporten esta crisis y no quienes no tienen nada, los que tengan que estar sacando su ahorro, sería lo ideal. Pero eso no va a ocurrir por buena voluntad o por generosidad o porque se haga una chiletón. Pablo, eso va a ocurrir porque se establezca por ley. Diputado, ese era el fondo de la pregunta. El fondo de la pregunta es la disposición, ¿no? La disposición a que el gobierno llegue a acuerdos amistosos en una mesa con algunas empresas, o que el gobierno, ¿no es cierto?, sienta a la mesa, ¿no es cierto?, a hablar seriamente y se hagan leyes con respecto a algunos temas. Mario, ¿cuál es su posición frente a esto? Porque una posición... Una cosa no quita la otra, ¿eh? Sí, lo que pasa es que una posición que yo creo que hay que empezar a conversar, porque mucha gente cree que con el tema de la AFP estamos listos, y yo creo que el país... bueno, la verdad que va a vivir un tema muy complejo en lo que viene. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en muchas cosas. Además, hay un plebiscito en octubre, ¿no es cierto? Es urgente que haya paz social, que podamos dialogar, conversar, construir, ¿no es cierto? Entonces, estos temas van a ser relevantes porque la plata de la AFP a la gente se le va a acabar. Más temprano que tarde, digamos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que... Me acaba de escribir una persona, Mario, que yo creo que a usted lo interpreta, que es una persona de derecha. Y me dice... Fíjate que yo desde marzo que no puedo abrir mi negocio. Tuve que parar el negocio, me apoyé con el AFC para los trabajadores, pero yo tengo que seguir pagando las imposiciones. He pagado las imposiciones todos estos meses sin poder abrir un día el negocio. Por lo tanto, la plata de la AFP, que le agradece, va a ser para pagar esas imposiciones. Porque como estaba en DICOM, no le dieron FOGAPE, porque era una empresa de riesgo. Entonces ella está sola, esta persona está sola,
y las plata de la AFP le va a servir para poder ponerse al día, no para seguir viviendo. Entonces, ahí es donde está el gran tema. ¿Cómo seguimos adelante, Mario? Gracias por esperar la pregunta. Lo primero, buscar un acuerdo amplio. Con el senador José Miguel Insulza hicimos una propuesta, nos aporrearon harto, nos criticaron y nos tironearon porque nos habíamos sentado a conversar y haciendo una propuesta al mundo político, al mundo social. Imagínate la cosa tremenda, porque dos personas que estamos en distintos lugares de la política, uno en la oposición y el otro en el gobierno, hicimos un documento sencillo donde decíamos, oiga, avancemos en acuerdo. Había algunos de mi lado que decían, oiga, no hay que llegar a acuerdo con nadie. Luego, ¿cómo avanzamos? Obviamente emplazar al sector privado, perfecto. Yo me hago una pregunta, ¿el Banco Estado a final del año va a tener números azules? Yo confío en Sebastián Sichel, yo creo que es una persona muy capaz. Lo va a autorizar el Ministerio de Hacienda a que haga lo que tiene que hacer el Banco Estado, que debería cumplir un rol distinto a la banca normal, porque muchos de los FOGAPes que yo he visto rechazados son rechazados por el Banco Estado. Vuelvo a preguntar, ¿el Banco Estado va a tener balance con números azules a final del año? Me parecería a mí una aberración, perdone que se lo diga. Si el Banco Estado no termina al final del año con buen resultado financiero. Entonces, obviamente que hay que hacer un acuerdo amplio en varias materias. Ojalá pudiéramos sentarnos a hacer un pacto social como hemos planteado varios durante mucho tiempo. También lo hemos conversado obviamente con la diputada Sandón, con Pablo Vidal, con quien también conversamos mucho estos temas. Ojalá pudiéramos hacer un pacto social en aquellos temas que la ciudadanía nos está demandando. Pónganse de acuerdo de una vez por todas, déjense de pelear. Y lo han hecho países que estaban en una situación parecida a la nuestra, como Irlanda, como España, el Pacto de la Moncloa, el Pacto Social Irlandés, Nueva Zelanda, Australia. Lo han hecho otros países y algunos en situación muy parecida a la nuestra. Entonces, ¿será posible que hagamos un pacto por el empleo, senador Insulza, diputado Pablo Vidal y también Marco Enrique, con la influencia política que tiene? ¿Podremos hacer, ¿cierto, un pacto por el empleo? ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo en las medidas pro reactivación? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Pero si eso es lo que la gente nos está pidiendo a gritos. Pero es que una pregunta, y usted que debe conocer también la cocina de todo esto, ¿qué ofrecimiento real ha tenido hoy día la empresa, el ámbito privado en esto? Han importado ventiladores, hay ISAPRES que han dicho que no van a elevar sus planes, hay ciertos servicios, empresas de servicios básicos que por motu propio antes de esta ley han establecido algunos pagos preferentes, cosas así. Pero realmente la empresa privada ha hecho una contribución, se ha sentado en la mesa y ha dicho, nosotros o la Asociación Nacional de Bancos, ha hecho un ofrecimiento real que implique pérdidas para ellos, sacrificios para reactivar el país hasta este minuto, ¿o no? La banca ha hecho gestos de congelar los créditos hipotecarios, los consumos. Cada banco ha tomado la medida que le ha parecido razonable y eso es un gesto que uno tiene que reconocer. Ahora uno esperaría mucho más, lo que tú señalas del retail. Lo que pasa que ¿a quién vamos a beneficiar con la ley que se va a aprobar una vez que se rechace el veto en el Senado? Al 60% de la población, que no es, perdón, ni siquiera el 60%, el 60% de los más pobres, y eso es la realidad. ¿Cuánta gente de clase media que tenía una realidad muy distinta a esa, hoy día no puede pagar el internet y por lo tanto no puede tener a su hijo en clase en un colegio particular pagado incluso? Entonces, la verdad, Montserrat, ha habido pocos gestos, eso es cierto, no está en discusión. Pero me muerdo la lengua un ratito, pero hay mucha cosa que hacer y en esto tiene que participar el sector privado, tiene que participar el mundo de la empresa, el mundo social. Lo hemos conversado con Rodrigo Jordán, que preside una de las organizaciones más grandes que aglutina a muchas ONGs, por ejemplo, El Techo para Chile, América Solidaria y otras más. Lo converso harto con el padre Berrío. O sea, aquí tiene que haber una conversación amplia entre actores sociales, políticos, gremiales, sindicales, y eso es urgente, pues la seguimos postergando. Yo espero que esta crisis económica que vamos a enfrentar ahora y la crisis social que está vigente totalmente, aún la de octubre a hoy día, nos permita ser capaces de conversar y salir adelante los 5 o 6 temas que más aprietan a la ciudadanía. No podemos esperar la nueva Constitución. Yo creo que aquí estamos todos por el apruebo, por lo que veo en pantalla, los invitados por lo menos. No hablo por los conductores, por los animadores. Claro, por los conductores. Pero una nueva Constitución va a demorar 2 años.
¿Puede la gente esperar 2 años en 3, 4, 5 temas cruciales? Yo creo que no. Y por eso que también lo hemos hablado, no está aquí presente Heraldo Muñoz, etcétera, varios más, Juan Chaín, de mi sector político también, ¿cierto? Los líderes de los partidos aliados. Este es el momento. Si no, ahora es cuándo. Sí, la verdad es que, mira, la crítica que uno puede hacer es múltiple. Yo comparto, no hemos llegado a la gente a tiempo, esto se ha demorado. Empezamos con un IFE 1.0, 2.0, ahora el Plus, haciendo correcciones 3, 4 meses, en donde la gente nos dice, bueno, es que yo no puedo esperar 4 meses. Sí, Marco Enrique. Sí, es interesante lo que dice, porque igual no hay que abandonar los proyectos del gobierno, ¿ah? O sea, y la gente tiene que saberlo, que retire su plata de la AFP no quiere decir que no reciba el IFE, que no pueda ir a buscar sus 500 lucas o que pida un préstamo. ¿Por qué? Porque como bien leíamos algunos casos, la gente tiene demasiados problemas. Todo va a servir. Lo de la AFP, lo de las 500 lucas, lo de los préstamos, lo del IFE 1, lo del IFE 2, lo del IFE Plus, lo del IFE Premium, ya no sé cuánto. Marco Enrique... Golden Black. Marco, tiene la palabra. ¿Es el momento ahora de llegar a acuerdos, dice Mario Desbordes? ¿Lo han llamado para cortarle alguna cuenta? Lo que dice el diputado Desbordes. No, una cosa, yo creo que la pelea entre nosotros con Mario Desbordes no hace más rico el pan, ni más rico el té, ni agranda la marraqueta. Yo estoy de acuerdo en que a partir de la aprobación de ayer, que es una gran noticia, avancemos en cosas concretas. Quiero sí decirte, José, porque José Miguel dice lo del empleo, yo quiero agregar este punto. Sigo insistiendo. Esto de los F-16 de armar aviones equivale a 50.000 pesos para 9 millones chilenos. Quiere decir que habríamos dado, a propósito del IFE insuficiente, que el mismo diputado Desbordes de buena fe generosamente reconoce como autocrítica, que se podía dar a los chilenos lo que se considera la línea de la pobreza, Julio César. Cuando pongo esto, un avión de la FACH, de la Fuerza Aérea Norteamericana, del F-16, para armar un avión militar para bombardear países, estoy siendo bien preciso. Aquí tienen ustedes una propuesta y no he escuchado a ningún miembro del gobierno que se avergüence de decir, no hay plata acá, pero para esto hay. Me dirán la respuesta que es cierta, estaban hechas antes las compras, pero no veo que hoy día estén disponibles para plantear algo súper simple, reasignemos presupuesto. A la misma hora, que ahí yo tengo una diferencia y con lo que se ha dicho, no es que las empresas han sido buenas, no, yo no les pido que sean buenas, su negocio es el lucro. Lo que pido es que los que han ganado utilidades anormales, farmacias, supermercados, Google, Apple, transacciones digitales, hoy ya tienen que devolver una parte por el bien de ellos mismos, para que el negocio siga. Si no, se va a romper una lealtad social mutua. En tercer lugar, propuestas concretas. Para reactivar el empleo necesitamos deuda para reactivar la economía. El gobierno tampoco quiere tomar deuda de manera sustantiva, Mario. No estoy diciendo que nada, para que no hagamos caricaturas. El esfuerzo es insuficiente, Mario. La Unión Europea, 27 países acordaron endeudar sus países y pagarlo en 40 años. Se endeudaron los estados para proteger a sus pueblos. Chile tiene, no es Europa, pero Chile tiene una mejor condición que en el resto del barrio. Y José Miguel sabe que aunque estoy en ruptura con el pasado, no estoy totalmente desconociendo los esfuerzos que hay. De hecho, hay ahorro, porque José Miguel y otros propusieron tener disciplina fiscal. Entonces, yo no estoy en contra de todo, solo digo que hoy día se quedaron cortos, que están gastando más la plata y que no dicen cosas ciertas. Dicen, mire, estamos ayudando a la clase media, no es cierto, siguen cortando la luz a la gente que no pertenece al 40% más pobre. Las ISAPRE, que a mi juicio son una vergüenza en sus utilidades anormales, siguen pidiendo readecuación de planes, mandan mails. Entonces la clase media y las pymes no reciben lo justo, y la respuesta es que no es cierta, y en eso interpelo en un debate de ideas a Mario Desbordes. No es cierto, Mario, hay plata, no hay para todo. Entonces lo que digo, buena fe, sobre la mesa, no hay ningún proyecto de ley del gobierno de ustedes, ninguna reforma tributaria que suba el impuesto a la renta, como lo hizo Patricio Elwin. No hay ningún proyecto de ley de ustedes hoy que proponga, por ejemplo, reasignaciones presupuestarias éticas. ¿Cómo hacen normal que ganen más los militares hoy que las enfermeras o enfermeros? Si Chile no está cerca de una guerra. Entonces, agrego, no hay nada sobre herencia, nada sobre el tema predial, no hay nada de recaudación adicional. Entonces tienes 3 caminos, Mario, aquí termino, Julio César. O te endeudas para política pública, lo que está proponiendo, y voy a citar pura gente de derecha ahora. Director del FMI, Cristalina, búlgara, derecha. Director del Banco Mundial, director del BID, de derecha, colombiano. Director de la CAF, de derecha, peruano. Todos los agentes económicos del mundo dicen gobiernos, endéudense. Ya veremos cómo devolvemos esto en 30, 40 años. Porque los países necesitan dinero para meter a sus pueblos, para sostener la economía, pero también para crear empleo. Usted que fue candidato presidencial, ¿por qué a los gobiernos chilenos usted también perteneció a la concertación? También a los ministros de Hacienda de la concertación
hablaban de deuda y empezaban a... no les gustaba, siempre hemos tenido ministros de Hacienda, disculpando la palabra y con mucho respeto, un poquito amarrete, ¿no es cierto? Con el puñito así. ¿Por qué a nadie le gusta endeudarse? Y ahora tampoco en un caso de pandemia, bueno, uno esperaría que fuera distinto, pero ¿por qué? ¿Es una escuela? ¿Alguien les enseña? ¿Se enseña en alguna parte, digamos? Sí. Porque hay una regla, efectivamente, con deuda pública muy alta. Disculpa, Marco, ya que José Miguel Insulza ha sido ministro algo, y todo. Montserrat. Dale, adelante, Marco, y luego el senador. No, muy breve, porque efectivamente hay un nivel de deuda pública que se vuelve insolvente. El caso de Argentina. Ya simplemente es una economía inviable a punto de su exceso de deuda. Pero Chile tiene una deuda que es baja en términos relativos pública. Las 25 economías del mundo, las más grandes, deben 250% de su economía. Chile tiene deuda pública, José Miguel me complementará mejor, entre 30 y 40 puntos. Vale decir, todavía Chile tiene una deuda, por ejemplo, comparado con los hogares, que es del 75%. Un chileno o chilena debe 75% de su ingreso y su patrimonio. El Estado debe el 30%, o sea, te queda un margen para endeudarte, pero además, y aquí termino, no abandonemos la necesidad de recursos permanentes para políticas permanentes. Subamos el impuesto a los ricos, el impuesto al sistema financiero, a la transacción financiera, pero nada de eso dice el gobierno. Entonces, Mario, insisto, de acuerdo, se quedaron cortos, como tú dices. Pregunto, ¿y cuál es el plan de acción ahora? Si no es dejar de mandar a la gente a DICOM, si no es regular a las empresas que tengan tope en sus utilidades, ¿cuál es el plan para además paliar la realidad de ahora y también generar nuevos ingresos? Eso no lo veo. Termino. Yo propongo un plan de obras públicas, pequeña, mediana y grande, para reactivar la economía, con deuda pública. Está lleno de APR, de agua potable rural, de alcantarillado, lleno de pequeñas cosas que hay que hacer en Chile. Eso crearía empleo, reactivaría la economía. Yo creo que le ha faltado además audacia, porque es muy difícil, y aquí termino, sí, es muy difícil el momento, Mario, yo comparto contigo, no es fácil. Otra cosa con guitarra, pero concédeme. No pidan a la oposición, que a mi juicio hoy día es la que ha tenido razón en toda la línea. Oiga, Marco, no le pidan a nosotros que les resolvamos los problemas. Ustedes son el gobierno que lo ganaron. Oye, usted es más largo que una canción de Pink Floyd, ¿ah? Oiga, se pasó. No termina nunca. No termina nunca. Disculpe que se lo diga tan frontalmente, pero... y la pregunta era otra. No, si le respetamos su estilo, Marco. Me quedo callado para siempre. Lo conocemos, respetamos. Me quedo callado para siempre. Respetamos su estilo. Acá lo importante es el respeto. El respeto. Y no lo emplazo más porque es capaz de seguir hablando. José Miguel, la Monse quería que usted hablara. Yo hablaba un poquito de que queda la impresión de lo... César, es quién les enseñó, de cuál es la escuela, finalmente de que el Estado no se debe endeudar más, senador. De todos los países de la OECD, solo Estonia y Luxemburgo tienen una deuda más baja que Chile. Es decir, y Luxemburgo es el primer ingreso per cápita de Europa. Sí. Es decir, tenemos, pero... Entonces, el margen para endeudarse existe y eso se lo dijimos al gobierno desde el primer día. Ahora, existe efectivamente en este país, probablemente por las cosas que pasaron en el 82 y después, un cierto mito de la deuda pública que no puede ir más allá de una cierta cantidad, etcétera. Y yo creo que ciertamente no es bueno que el país esté endeudado mucho por una razón muy simple. Porque tiene que pagar primero, pero además porque mientras más se endeuda, más le suben los intereses por temor a que no pague. Y eso es lo que le ha pasado a Argentina y a otros países del mundo. Entonces, pero yo creo que en este caso, un cierto endeudamiento mayor perfectamente cabría y es necesario, es indispensable. Ahora, se puede conseguir plata, mire, el Banco Central para respaldar sus operaciones, solo para respaldarlas. Consiguió en pocos días un crédito por 29.000 millones de dólares. Lo cual muestra que este país tiene credenciales como para pedir plata prestada. Lo importante es que nos apuremos, porque resulta que... Es verdad, van a empezar a todos a pedir. Europa aprobó ayer un plan, anteayer, un plan por 750.000 millones de euros, que son como casi $1 trillón, ¿no? Casi $1 trillón. Y eso lo aprobó para... Nos tenemos que apurar. Eso lo aprobó para aprobar a sus países, lo cual dice que la plata está en el mundo hay bastante dinero en el sistema financiero, pero habría que hacerlo pronto. Segundo, lo que dice Marco es cierto, la deuda grave de Chile es la deuda de los hogares, no es la deuda del fisco. Es una realidad. Así es. Tercero, voy a aprovechar de decir una cosa. Se puede quedar un segundito, tenemos que ir a la pausa, pero se puede quedar un segundito porque sabemos que se tiene que ir. Solamente para decir que... sumamos al diputado Juan Manuel Fuenzalía de la Unión Demócrata Independiente, UDI, a esta conversación. Gracias,
diputado. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. José Miguel Insulza quedó con la palabra para su tercer punto. Solamente voy a decir 3 frases. Primero, he dicho que voy a pedir hoy día mismo una reunión de la Comisión de Defensa del Senado para que examine este tema que se ha denunciado en los diarios ayer de la compra o el gasto absolutamente desorbitado en nuevos armamentos, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, yo creo que cuando hablamos de hacer más justicia de la desigualdad, de quién se reparte, cómo se reparte, hay que tener cuidado en entender una cosa, y yo la quiero decir con mucha claridad. Eso quiere decir que el crecimiento de los que tienen más tiene que ser menor del que los que tienen menos. Porque de lo contrario, algunos pueden salir de la pobreza, sí, pero la desigualdad se hace cada vez peor. Pongo el ejemplo, si yo gano 1000 y usted gana 100, tenemos una diferencia de 900. Si subimos al 10%, yo subo a 1100 y usted sube a 110 y tenemos una diferencia de 990. Por lo tanto, los que tienen más necesariamente tienen que aceptar que por un tiempo van a perder con relación a los que tienen menos. De lo contrario, esta caja no la vamos a cuadrar. Y tercero, hay cosas que no pueden ser negocio, pues. ¿Cómo es posible que el agua que cayó hace 2 días atrás ya es de propiedad privada? Claro, el agua, dice la Constitución, es un bien nacional de uso público, pero el aprovechamiento del agua se adjudica, es privado. Hay cosas con las cuales no se puede hacer negocio. Los países que tienen carencias de agua importantes, como Israel, por ejemplo, no tienen propiedad del agua. No tienen propiedad del agua, tienen empresas, por cierto, que la transfieren, que la llevan. Pero nadie cobra por ser dueño de agua o de derechos de agua. Es una cosa que tenemos que terminar en este país. Parece ser y eso que es todo lo que quería decir hoy día. Muchas gracias. Pero no se vaya, senador, pero parece ser que lo que dijo usted sí. Le provocó algo a Pablo Vidal. ¿Por qué? La reacción, ¿por qué? ¿O le da gusto escuchar al senador decir eso? Es que exactamente, me da gusto escucharlo y lamento que no se haya visto esto con claridad antes. Durante décadas hubo movimientos sociales, ciudadanos, ambientales que denunciaron esto que está en la Constitución de la dictadura desde hace 4 décadas. Fue en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle donde se terminó de privatizar, por ejemplo, las empresas sanitarias que también en buena parte eran del Estado, y ahora tenemos que casi que pedirles por favor que no le corten los suministros a los ciudadanos en un contexto de pandemia. Entonces, no quiero ser el típico joven que critica todo lo que se hizo antes, yo no soy así, pero sí valoro mucho que esto que dice ahora el senador Insulza es algo que hubiésemos querido escuchar en los gobiernos de los cuales él fue parte, y ojalá ahora sí tengamos el compromiso de cambiarlo, que el proceso constituyente permita cambiar aquello. Y quiero además despedirme, o no sé si estamos cerrando esta parte, pero está iniciándose en estos momentos en el Congreso Nacional la cuenta de tanto del Senado, de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, y los parlamentarios tenemos que asistir a esa sesión de manera telemática por temas de restricciones sanitarias. Entonces, al menos yo me tendría que ir despidiendo para poder participar en esa actividad. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Una cosita, Monserrat, chiquitita, que quiero decir sobre el tema de las cuentas de la luz. Otra cosa es que hay gente que es dueña del agua misma, o sea, que gana plata por ser dueño del agua, no por administrarla. Sí, pero lo que le decía... Por lo tanto, no es lo mismo. Yo estoy de acuerdo que hay que revisar el tema de las empresas privadas de agua potable, pero ese no es el punto. El punto es que hay gente que es propietaria del agua que cae del cielo. Ese es el problema. Que le dice Pablo Vidal, en ese sentido, usted mismo me imagino que ha tenido un cambio respecto a lo que pensaba durante el gobierno de Frei como miembro de la concertación respecto a esto. Me imagino que hoy día está más... Absolutamente. Por cierto, eso fue lo que pasa, es que la Constitución dice que el agua es un bien nacional de uso público, pero existe esto que se llama el derecho de aprovechamiento del agua, y eso es lo que no es aceptable. Sí. Eso es lo que ahora, no es senador, me considera que sabemos que fueron precisamente políticos de la concertación, muchos de ellos demócratas cristianos, los que se aseguraron buena parte de la inscripción de esos derechos de aprovechamiento de agua y han hecho negocios millonarios en dólares con las transferencias, las ventas, los arrendamientos de esos derechos de agua. O sea, efectivamente el lucro detrás del agua que hoy día las comunidades necesitan para vivir ha sido no solo una cosa de los negociantes de la derecha o de empresarios, también ha habido en este mundo, y qué bueno que estemos de acuerdo en que hay que corregir. De gente que aprovecha sus oportunidades políticas para enriquecerse, eso está claro. Yo quiero decirle lo siguiente, o sea, hoy día estamos en lo mismo.
Hoy día uno habla con los muchachos jóvenes y encuentran que los tipos que están a cargo de las cosas digitales, que ganan miles y miles y miles de millones de dólares. El otro día el señor Jeff Bezos, dueño de Amazon, ganó 13.000 millones de dólares en un día. En un día. Más de lo que cuesta el IFE y todo ese tipo de cosas, se la ganó en un día. Por lo tanto, sí, hay mucha gente que efectivamente los nuevos ricos son tan dañinos como los viejos ricos, esa es la verdad. Sí, yo quería agregar una cosa, Montserrat, Ya, que una ley que se llama aprovechamiento. a propósito de las cuentas de la luz. De las cuentas de la luz. Sí, hasta luego, senador. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Antes de irte, hasta luego, muchas escuchamos. gracias, Montserrat, muchas gracias, Julio, que estén muy bien. Pablo. Sí, sobre las cuentas de luz, decir que durante los últimos días hemos detectado este comportamiento anómalo, hemos puesto en conocimiento de la Oficina de Reclamo de la Superintendencia y se ha identificado que hay algunos errores en las boletas. O sea, no es solo un problema de que se acumularon consumos que no se habían registrado, sino que hay incluso errores en la facturación. Y lo que quiero hacerle un llamado a las personas a que ingresen a la página web de su respectiva empresa, en algunos casos será Enel, otras Segela, en la empresa distribuidora, y chequeen que lo que les llegó impreso por correo, en el fondo la cuenta de la luz, coincida con el monto que aparece en la página web, porque hay muchos casos donde no coincide. Y si tienen ese problema, tienen que ingresar a la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para denunciar el hecho, porque podríamos estar ahí ante quizá un problema de facturación masivo que podría estar afectando a muchos clientes. Eso es de verdad un problema, pues lo digo porque lo de las cuentas de la luz hoy día ha generado alarma, son miles y miles de reclamos y denuncias, y al parecer hay no solo un problema de consumos, hay un problema de errores en la facturación, entonces hay que eso de verdad investigarlo. Muchas gracias, diputado Pablo Vidal, y saludamos entonces al diputado Juan Manuel Fuenzalía de la UDI, que se integra a nuestro panel. ¿Con qué estado de ánimo se levantó hoy usted como parte de la UDI, pensando en todo lo que ocurrió ayer y pensando en la grave división interna que tiene su partido, diputado? La presidenta de la UDI sigue en pie con su idea de mandar al Tribunal de Disciplina, al Tribunal Supremo, a los parlamentarios que votaron a favor del retiro del 10%, pensando que no solo fueron algunos pocos de la Cámara, muchos más los diputados de la UDI que finalmente aprobaron esta reforma. ¿A cuántos tendría que pasar? Como a 30 entre uno y otro. Despertamos bien, Montserrat. Hola, Julio César. Yo creo que uno tuvo su postura durante todo este proceso de discusión de la ley. Ya algunos estaban a favor, otros estábamos en contra. Ya se decidió, ganó una mayoría contundente, ¿ya? Y uno tiene que aceptar las decisiones que se toman también en el Congreso. Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Yo tengo mi postura, yo la he dicho aquí, ¿ya? Y con respecto al tema de la votación de algunos diputados y senadores de la UDI, yo ahí creo que hay organismos internos del partido que son los que tienen que determinar si procede o no procede. Si tú me preguntas a mí, yo no soy partidario de seguir con este tema de cómo seguir con el Tribunal Supremo. Yo creo que es un tema interno que tiene que revisar la UDI, tiene que revisar los argumentos de uno y otro, y por lo tanto yo creo que ya es un tema cerrado que no hay que seguirle dando vueltas, ¿no? Yo creo que ya hay que dar vuelta a la hoja. Para que se cierre, la presidenta de la UDI tendría que retractarse de su objetivo inicial que había planteado respecto a recurrir mandarlo al Tribunal de Disciplina, al Tribunal Supremo del partido. ¿Usted espera que se retracte entonces la presidenta como una señal de paz al interior de la UDI? O sea, aquí está una decisión de la comisión política. Yo creo que la comisión política es la que tiene que determinar ahora ¿usted si sigue de la comisión, o no sigue, ¿no? con este tema. ¿Cómo, Montserrat? ¿Usted es parte de la comisión o de la directiva también? Yo soy parte de la directiva, ¿ya? Pero aquí la que toma la decisión, y lo tomó, en la cual yo no participé, es la comisión política. Entonces, por lo tanto, la comisión política ahora tiene que determinar si siguen o no siguen con este tema del Tribunal Supremo. Yo creo que ya hay que dar vuelta a la hoja. Yo creo que lo que ocurrió ahora, donde se produce una división respecto a las formas de votaciones, es un semáforo rojo que nos pone a nosotros y que tenemos que resolver en la interna del partido
para ver cómo seguimos trabajando a futuro. Si tú me preguntas a mí, tú me preguntabas cómo desperté hoy día desperté con muchas ganas de hacer otras cosas que creo que tiene que hacer el partido y no seguir en esta línea de seguir no poniendo los temas que nosotros creemos son importantes. Yo creo que el partido tiene que asumir ahora tomar ciertos temas que creo que son importantes para futuro y las discusiones internas, hacerle la interna y salir adelante con nuestras propuestas y con nuestros temas que muchas veces dejamos de lado por seguir un gobierno que, como lo dije, llegó tarde y que no evitó, ¿no es cierto?, que ocurriera lo que ocurrió en estas últimas 2 semanas. Marco, ¿cuál es la situación, sientes tú, que viene ahora? Porque hay muchas demandas de la ciudadanía. ¿Cómo poder, con el gobierno como está, poder negociar, conversar? Estamos hablando precisamente con el diputado Fuenzalía, dice que tienen ganas de salir ahí a proponer, a sacudirse esta situación. ¿Cómo lo ves tú, este proceso que viene ahora, que tiene que ser de negociación? Yo creo que si el gobierno aprendió algo es que tiene que negociar, digamos. Así es. Yo creo lo siguiente. Primero, tomemos la energía del diputado Fuenzalía. Todavía queda mucho en el tema del 10%. Necesitamos que la superintendencia habilite el retiro, que estemos de acuerdo en que la gente tenga acceso a información. Tú retiras tu 10%, Julio César, y hay que saber cuál es la simulación de tu jubilación. O sea, todavía queda mucho trabajo. O sea, yo, el diputado que es un diputado oficialista, humildemente, aunque estoy medio fuera del debate político, solicitarle a título personal también que le den información a la gente, hagamos las cosas viables, no es llegar y retirar el 10%, todavía queda mucha pelea que hoy día depende del superintendente. Importante ahora trasladar la energía a la solución concreta para que llegue la plata. Lo segundo, respecto a la política, lo dije al principio, es un concepto que no es fácil de explicar, Julio César, y voy a recoger tu invitación, su señoría, de ser más sintético, pero el hecho que yo creo que José Miguel Insulza tiene más poder hoy día que el gobierno. Creo que el Parlamento está gobernando en Chile. Eso es lo cierto. Entramos en la fatiga total de la monarquía presidencial napoleónica, borbónica que tiene Chile. Eso se acabó. Después de 200 años, estamos a tiempo de cambiar. Lo hizo Perú, Lo han hecho muchos países que entendieron que era una crisis permanente. Estos presidentes que si se les critica están a punto de caer. Ya viste en octubre, lo viste ahora. Hay mucha gente que está pidiendo su renuncia, que se vaya. Es una crisis institucional. Para los que somos un poco mayores y tengo la edad del golpe de Estado, la caída de Allende fue muy dolorosa, es muy grave. Marco, nos demoramos muchos años en reponernos de la crisis democrática. Marco, perdón, usted dice gobernar como Vizcarra en Perú que busca apoyo por proyecto. Martín Vizcarra está sin coalición política, él busca apoyo por proyecto, tiene un proyecto y suma voluntades. ¿Usted dice llegar a una situación así en Chile? No, yo digo lo siguiente, que necesitas que lo normal es que en el caso de peruano es ese sistema, no Vizcarra. Es que tú puedes gobernar, un presidente tiene 3 cargos, Julio César: jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de coalición. Lo normal es que caigan los gobiernos, no los presidentes. Con el Transantiago debe haberse ido todo el gobierno. A mi juicio hoy tiene que irse todo el gobierno. Tiene que haber un cambio de gobierno, no de presidente, porque el presidente tiene una legitimidad democrática, como tiene Fuenzalida, no la tiene Briones. Son empleados designados con privilegios para hacer una tarea. No tienen voto. La soberanía, que no tiene jefe, la delegamos todos nosotros. Él tiene un voto por 4 años. Cumplamos la regla, que termine. A mí me habría gustado que se fuera antes, cuando teníamos los jóvenes mutilados, etcétera. Ya no planteo su renuncia. Creo que no es productiva, no es correcta. Estamos en pandemia. El piloto no puede bajarse el avión. Tiene que estar ahí. El pasa es que el piloto, y espero no provocar la ira del diputado Fuenzalida y ser breve, el piloto está claramente no está viendo, no está entendiendo. Yo creo que está medio golpeado. Yo creo que está, para serte honesto y voy a ser más duro, perdón, ya se acabó. Estamos en el fin de Sebastián Piñera. La misma oposición lo desafió en una ley fundamental de su hermano José Piñera. Aquí está el desafío a él. Él se equivocó, está solo. Seamos prácticos, ¿cómo avanzamos? Yo no digo un acuerdo porque creo que eso hoy día no lo hay, no estamos de acuerdo. Te demostré lo de los gastos militares, no estamos de acuerdo. Ningún diputado se hizo cargo de que están gastando en armas de manera obscena, injusto, es violento para los chilenos. Alcanzaba, como te demostré, que 9 millones de chilenos recibieran el línea de la pobreza. Pero el senador Insulza acusó recibo de lo que dijiste, Marco.
Obvio, va a haber una comisión, obvio, pero lo que importa hoy día, con mucho respeto, no solo que Insulza esté de acuerdo, es que los diputados de derecha, que solo quisieron que se aprobara esto, no alcanzaban los votos, por el tema del quórum de los famosos 3/5 o 2/3. Montserrat, mi punto es el siguiente. Yo creo que hay que hacer una cohabitación, convivir. ¿Qué hay en Perú, por ejemplo? Hay un presidente y hay un gobierno, y van cayendo los gobiernos en Perú, y la economía, previo a la pandemia, no caía. Hay que dividir la realidad de los chilenos respecto a las crisis políticas. Es normal vivir en crisis políticas. Eso es una fantasía de la transición, del trauma a la dictadura, un poco vieja, de que ¡ay, hay una crisis! ¿Y qué? Se han ido 17 ministros en este gobierno. Los cambios de gabinete se volvieron irrelevantes. Da lo mismo a esta altura. Lo que importa hoy día es que están equivocados en el gobierno, en el diagnóstico y en la solución. Pero cuando lo plantea, que yo propongo entonces, para avanzar, cuando, que no ha tenido cuando popularidad porque tú planteas entiendo cambio de gobierno, ¿es cambio del gabinete completo eso? Total, creo que lo digo. Yo sé que esto va a caer muy fuerte. Yo creo que se equivocaron completo. Yo propongo que va a ser transparente. En salud se equivocaron, aunque este ministro está un poco mejor. En Hacienda simplemente han pedido perdón todos los días. Que se equivocaron, que el FOGAPE, que en realidad... No lo digo yo, lo han dicho, lo pueden chequear. Todos los parlamentarios, díscolos o no, todos han dicho que se equivocaron. Ahora el error se mide en muertes y se mide en hambre. No se mide en un punto de inflación más o un punto de inflación menos. Mi propuesta es que tengamos una convivencia, una cohabitación desde la diferencia. A mi juicio tiene que haber un gobierno donde la oposición tome una parte del gobierno, porque hoy día, si no, te lo dejo firmado, se va a trasladar todo esto al Congreso. ¿Dónde está la energía ayer? ¿En el gobierno? Nada, en el Congreso. El gobierno hoy día lo tiene el Congreso, el gobierno está sometido a lo que diga el Congreso, porque la oposición tiene razón y porque hay diputados de ellos. Preguntémosle al diputado Fuenzalida si el gobierno está en el Congreso. Diputado, ¿qué opina de lo que dice Marco Enríquez? En el Congreso somos minoría. Yo comparto un poco el diagnóstico que hace Marco Enrique Menami, que a quien tuve la suerte de conocer como candidato en un debate que tuvimos acá en la región de Coquimbo cuando yo era intendente, en el año 2013. Creo que parte de su diagnóstico es correcto. Acá el Congreso ha tomado o hemos parlamentarizado todas las decisiones, ¿ya? Yo creo que efectivamente a partir de estas 2 semanas hay un antes y un después. Un antes y un después en el sentido de que se necesita una mayor coordinación y unidad con respecto a los parlamentarios de oposición. Yo creo que aquí efectivamente tiene que haber un cambio de mano en la relación que no solamente tiene que tener el gobierno con los diputados y senadores de oposición, sino que también con los diputados y senadores de gobierno, quienes formamos parte de la coalición. Porque si no, al final del día vamos a terminar polarizando las cosas, dejando todo entre negro y blanco. Yo te lo digo por experiencia personal, yo por estar en contra, la cantidad de bullying que recibí de muchos sectores, que no me parece y que es parte de las reglas del juego, pero no podemos seguir polarizando las cosas y tenemos que trabajar en pos de sacar adelante el país, ¿ya? Y por eso yo le decía a la Montserrat que hoy día yo desperté dando vuelta a la hoja, trabajando ya con otros parlamentarios, estoy trabajando fuertemente con Jaime Del Olio, en lo que es la propuesta que nosotros queremos hacer como UDI y como Chile Vamos, de lo que se nos viene ahora, que es una reconstrucción económica, pero mirada desde un punto de vista sustentable, que creo que ¿Diputado? Es el nuevo trato que tenemos que tener en el futuro. Así que sí, yo creo que aquí el gobierno va a tener que cambiar su estrategia, va a tener que, más que trabajar con la oposición, trabajar con los colaboradores de la oposición y hacer frente a esta pandemia también escuchando un poco a los que estamos siempre en terreno, los que estamos con dirigentes, los que estamos con los comités de vivienda, los que estamos con dirigentes del comercio, porque claro, muchas veces una planilla Excel te aguanta mucho, pero la realidad te dice otra cosa. Lo que ocurrió ayer con el veto de la ley, ¿no es cierto?, de cortar, ¿no es cierto?, de los servicios básicos, yo creo que es una clara muestra de que tiene que haber una mayor conexión entre lo que se dice y respecto de lo que se hace, porque al final del día, y antes de que se fuera Vidal, ¿no es cierto?, dijo el tema de las cuentas de luz, y yo creo que estamos todos los parlamentarios todos los días viendo ese tema y vemos que
el ministerio como que no asume que hay una problemática con ese tema. Entonces, ¿qué ministerio? Sí, tiene que haber una mayor excepción. ¿Qué ministerio? Perdón, ¿Qué ministerio? ¿Qué ministerio? Energía, pues en este caso de energía, de quien depende la superintendencia de electricidad y combustible, ¿ya? Entonces, creo que tiene que haber una mayor conexión, tiene que haber un pacto más de unión respecto a lo que queremos, e incorporando, ¿ya? Creo que hay que incorporar todas las visiones y no solamente seguir con esta dinámica que tenemos los votos de los diputados de gobierno, tenemos que negociar con parte de la oposición y sacamos el caballo adelante. No, yo creo que esto tiene que ser un poquito más amplio, ¿ya? Y tiene que ser ahora ya, porque si no nos vamos a enfrentar a una serie de elecciones donde vamos a extrapolarizar más una situación que es mala para el país.